Capítulo 56. La finca Ubuya siquiera, en una palabra, extraña. Tanjiro no estaba acostumbrado a estar en propiedades, ni siquiera a verlas, cuando vivía en su montaña con su familia. Oh, claro, habían tenido un par cerca, pero eran pocos y espaciados. Sin embargo, las raras veces que Tanjiro había visto uno, siempre se veían impecables por fuera, y por lo poco que podía ver por dentro cuando las puertas estaban abiertas, eso solo había sucedido una vez antes de esa noche. Sin embargo, una vez que se fue para comenzar su entrenamiento, vio varias propiedades, en varios estados de conservación, pero la propiedad de Ubuyashiki las superaba a todas. Casi parecía abandonado por fuera, con grietas en las paredes y hiedra creciendo por todas partes, telarañas completamente solas y nidos de pájaros o insectos en cualquier rincón y recoveco que pudieran encontrar. La pintura de las paredes había empezado a descascararse y la parte superior de todo lo visible desde el exterior se había desconchado. Las puertas incluso parecían torcidas, como si fueran a caerse en cualquier momento. Por dentro, sin embargo, bueno, aunque no podía llamarlo prístino, aún así contrastaba mucho con el exterior. Estaba limpio y bien cuidado, quizás con la excepción de algunas partes del paisaje. Caminó por pasillos bien barridos mientras buscaba su objetivo, y no pudo evitar maravillarse de cuántas personas tendría que emplear el jefe del cuerpo de Demon Slayer para mantener tanto el interior como el exterior en los estados en los que se encontraban. Sospechaba que Kakushi tenía mucho que ver con eso. Después de todo, tenían que hacer algo mientras no estaban limpiando después de los ataques de demonios. Le tomó más tiempo encontrar a Sanemi de lo que pensaba. Primero, revisó el sótano, pero solo encontró a Kimiko durmiendo allí. Después de eso, comenzó a revisar las distintas habitaciones y los dos dojos mientras salía. Ahí fue donde finalmente encontró a Sanemi entrenando con su estilo de viento, tratando de incorporar su arte de sangre demoníaca en las formas. Acechaba alrededor de un muñeco colocado en medio del campo de entrenamiento, moviéndose lentamente y concentrándose en su juego de pies sin quitar la vista del objetivo. Tanjiro hizo una pausa mientras observaba al hombre romper su respiración de concentración total para respirar profundamente, luego exhaló con un movimiento de esa larga lengua morada. Luego volvió a caer en el ritmo de Wimbreathing mientras realizaba su ataque habitual. No lo dijo en voz alta, por lo que Tanjiro no sabía exactamente qué forma usó, pero la fuerza golpeó al objetivo con momentos de diferencia entre sí. El doble golpe destrozó el muñeco, literalmente. Se necesitaría una sincronización meticulosa en la batalla para usar bien los ataques, pero si alguien pudiera hacerlo, Tanjiro apostaría su dinero en que Sanemi lo usara con un efecto devastador. Se preguntó por qué el arte de la sangre del demonio se había convertido en respiraciones más o menos de tifón. Ciertamente basado en el viento, pero ¿por qué esa forma específicamente? Especialmente porque no tenía idea de si había influido en la forma demoníaca de Sanemi, y mucho menos en su arte de sangre. Todavía no tenía idea de qué determinaba eso, pero estaba seguro de que el estilo de un usuario de aliento influía en la forma que tomaba un arte de sangre. Sanemi detuvo sus movimientos, observando su obra durante varios segundos, probablemente analizando todo lo que acababa de hacer y buscando formas de mejorar o modificar el ataque. Tanjiro sonrió ante su dedicación, permitiéndose simplemente admirar al hombre durante varios segundos. Luego enderezó la espalda y corrió hacia adelante. Sanemi-san. El pilar de viento se volvió para fruncir el ceño a Tanjiro. Porque por supuesto que lo hizo. Era Shinazuga o Sanemi. ¿Qué deseas?, preguntó, un poco hosco, incluso para Sanemi. Tanjiro se negó a permitir que la actitud del hombre lo desconcertara. Esto no era nada comparado con la tortura de viajar con él cortándose constantemente para tentar a Tanjiro con su sangre Merechi. Solo quería hacerte saber que me dirijo a Swordsmith Village para entrenar con Imejima-san y prepararme para el ataque del demonio que recuerdo haber sucedido. Sanemi frunció el ceño. ¿Ataque de demonio? Tanjiro asintió. Con 2 lunas crecientes. Los ojos del pilar de viento se entrecerraron por un momento y luego asintió. ¿Nos han asignado ir? El demonio más joven parpadeó. Oh, no. Bueno, yo sí, pero tú no. Tanjiro se apresuró a tranquilizar al hombre. ¿Te gustaría ir? ¿O quedarte aquí? El hombre más alto parpadeó rápidamente y luego volvió a fruncir el ceño. No puedo quedarme, no sin ti para evitar que me vaya. Tanjiro pensó en eso por un momento. Antes de que decidas, me gustaría señalar que Oyakata-sama está dejando que Ashira se quede con él en este momento, algo que nunca ha hecho antes.
Además, Iguro-san vendrá en un par de días. Lo sé. ¿Te gustaría proteger a Oyakata-sama? Entonces, ¿crees que podrás aguantar tanto tiempo? Me sentiría mejor sabiendo que más personas están aquí para mantener a salvo a la familia Ubuyashiki. Y sí, confío en ti. Por solo un segundo pareció más vulnerable de lo que Tanjiro jamás había visto antes. ¿Por qué? El viajero del tiempo se limitó a sonreír. Porque todavía quieres proteger a las personas más que nada, incluso si es de ti mismo. Sanemi pareció desgarrada por un momento. Después de un par de segundos, frunció el ceño con cautela. ¿Se queda el tercer Kizuki? El viajero del tiempo puso los ojos en blanco, probablemente con un poco más de cariño del que quería. Ex-Kizuki y sí. El otro hombre no parecía feliz. Se sentó allí durante varios segundos, obviamente sopesando sus opciones antes y después de tomar una decisión con un firme asentimiento. Bien. Me quedaré. Eso, en realidad sorprendió un poco al demonio más pequeño. Había estado preparado para ceder ante cualquier cosa que Sanemi exigiera. Ceder tan fácilmente era, bueno, el hombre no cambiaba de opinión a menudo. ¿Pasa? Sí. Tanjiro no pudo evitar sonreír suavemente. Bueno. El hombre de pelo blanco se relajó un poco, antes de tensarse y mirar hacia abajo con preocupación. Tanjiro pudo adivinar a dónde habían ido sus pensamientos, así que se encogió de hombros. Hiciste una buena decisión, Sanemi. Y lo dije en serio cuando dije que confío en ti. Ahora solo tienes que confiar en ti mismo. Sanemi parpadeó. ¿Cómo? ¿Cómo puedes confiar en mí de esa manera? Porque te conozco. Tanjiro sonrió ampliamente mientras el pilar del viento se limitaba a mirarlo y no decía nada. Finalmente, las cosas se volvieron incómodas y Tanjiro comenzó a buscar una razón para irse. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, otra voz resonó en el claro. Oí. Ahí estás. Yo, oh. Tú también estás aquí. Akatsuki se había centrado en Tanjiro antes de centrar su atención en Sanemi. ¡Genial! Luchemos. Tanjiro suspiró. Suenas como Inosuke. El demonio de pelo rosado parpadeó y luego frunció el ceño. ¿Oms? Oh, claro, esta vez no había conocido a Inosuke y Tanjiro realmente no quería explicarlo. No importa, respondió, agitando la mano con desdén. Luego miró a Sanemi por el rabillo del ojo. Parecía a punto de explotar. ¿No íbamos a entrenar un poco más? Le preguntó apresuradamente al recién llegado, esperando detener una pelea entre los dos. Claro. Cuando gane esta pelea, respondió Akatsuki, sin quitar los ojos de Sanemi y sonriendo con tristeza. Tráelo, demonio, siseo Sanemi. Tanjiro suspiró al darse cuenta de que no podía evitarlo. Ambos dirigieron sus miradas hacia él. Un par de ojos rasgados, un conjunto de kanji. Tanjiro suspiró. No destruyas el complejo. Bien. Conozco un lugar cercano donde podemos hacer todo lo posible. Dijo Akatsuki, sin dejar de sonreír mientras se giraba para mirar al hombre que había desafiado. Antes de que Sanemi pudiera interrumpir y decir algo estúpido, como que no seguiría a un demonio a ninguna parte o algo así, Tanjiro asintió apresuradamente. ¡Genial! Muestra el camino. El pilar de viento abrió la boca para objetar, pero luego la cerró y gruñó profundamente. Akatsuki ignoró eso y saltó del recinto, riendo. Yo también voy, lo llamó Tanjiro, luego levantó una ceja hacia Sanemi. Bien, refunfuñó el hombre de pelo blanco con los dientes apretados antes de saltar para seguir al otro demonio. Tanjiro negó con la cabeza hacia el pilar del viento. Luego miró por encima del hombro hacia la finca, preguntándose si debería decírselo a alguien, pero no quería correr el riesgo de que esos dos se mataran antes de que él llegara si se tomaba el tiempo para hacerlo, y podían, también. Akatsuki tenía sus cuchillos Nichirin y Sanemi la espada tradicional. Decidió que se disculparía más tarde si era un problema. En este momento, impedir que esos dos reorganizaran el campo parecía una idea mucho mejor. Podría frenarlos a ambos si fuera necesario, no es que quisiera, todavía le hacía estremecerse al pensar que tenía ese tipo de poder sobre ellos, y solo podía esperar que eso fuera suficiente. Entonces saltó en el aire y salió del recinto. Los dos hicieron todo lo posible. Tanjiro tuvo que correr y contrarrestar algunos de los golpes con sus propias formas para contenerlo un poco, e incluso entonces, demasiados lo superaron. El claro cubierto de hierba pronto se convirtió en un claro mucho más amplio y muy árido y Tanjiro tuvo que evitar que cada uno de ellos destruyera por completo al otro no menos de 5 veces, 3 de Akatsuki, 2 de Sanemi. Finalmente, Tanjiro tuvo suficiente y les pidió que se detuvieran.
Afortunadamente, ambos lo hicieron, cayendo al suelo frente a Tanjiro y mirándose el uno al otro por encima de la cabeza. No le importaba mucho el recordatorio de que incluso como demonio, su forma natural era baja. Sin embargo, después de un par de segundos, Akatsuki esbozó una enorme sonrisa. Eso fue una pelea. Y ya estás tan acostumbrado a tus artes de sangre y habilidades demoníacas. Ustedes los pilares son otra cosa. Sanemi gruñó y parecía listo para atacar de nuevo, pero Tanjiro frunció el ceño en cuestión. ¿Habilidades demoníacas? Aparte de su arte de sangre. El otro demonio parpadeó. Bueno, sí. Quiero decir, cuerpo y sentidos mejorados. Sus reacciones son de primer nivel, y es obvio que puede escuchar lo que los demonios de alto nivel pueden escuchar. Me sorprende que sea tan bueno tan pronto después de haber sido convertido, aunque todavía le tomó varios segundos recuperar sus extremidades, pero aún así es sorprendente. ¿Y crees que eso se debe a que él era un pilar como humano? ¿Qué otra cosa podría ser? Tanjiro abrió la boca para responder, pero Sanemi se le adelantó. Deja de hablar de mí. Estoy jodidamente aquí. El viajero del tiempo hizo una mueca y se volvió en tono de disculpa hacia su subordinado de pelo blanco. Luego hizo una reverencia. Disculpas, Sanemi-san. Sí, yo también, dijo Akatsuki con indiferencia. Probablemente ni siquiera se inclinó, pero también lo dijo por su cuenta, así que Tanjiro lo aceptaría. Si Sanemi lo haría o no, estoy fuera. Y será mejor que tengas cuidado, demonio, disparó el pilar de viento, señalando con el dedo enojado a Akatsuki, quien parecía divertido en todo caso. Mismo. Tanjiro contuvo un suspiro pero no pudo evitar poner los ojos en blanco mientras Sanemi prácticamente se alejaba pisando fuerte. Se enfrentó a mí, y estoy seguro de que podría vencer a Douma ahora mismo, dijo Akatsuki en voz baja. No sé si podría matarlo, pero puedo vencerlo. Continuaron observando cómo se alejaba el pilar del viento hasta que desapareció entre la línea de árboles. Aún no es lo suficientemente fuerte para luchar solo contra Kokushibo, murmuró Tanjiro sombríamente. Akatsuki resopló. Si no. Y Muzan es aún más fuerte. Un pesado silencio cayó sobre ellos antes de que Akatsuki finalmente lo rompiera. Sí. Tanjiro evitó deliberadamente comprobar lo que sentían tanto Akatsuki como Sanemi, eligiendo en su lugar examinar sus propios pensamientos y recuerdos tanto con respecto a la luna creciente más fuerte como al progenitor demonio. Después de un par de minutos, suspiró y se volvió hacia su subordinado. Probablemente deberíamos regresar antes de que nos extrañen. Obviamente todavía necesito entrenar. Obviamente, resopló Akatsuki. Vamos entonces. Asintiendo, él y Tanjiro saltaron tras el demonio de pelo blanco. Sanemi odiaba esto. Odiaba ser un demonio, odiaba hablar e interactuar con demonios, odiaba todo lo relacionado con los demonios. Y sin embargo, ese ex Kizuki devorador de humanos tuvo el descaro de felicitarlo. Sobre su técnica. Lo odiaba todo. Odiaba el hecho de que no habría dejado de luchar si Kamado no hubiera estado ahí para detenerlo. Mirando hacia atrás, Sanemi estaba un poco sorprendido de haber tenido la presencia de ánimo para tomar decisiones dignas de batalla. Todo lo que había querido hacia el final era destrozar al otro demonio, más de lo normal. Había estado menos enojado y más, primitivo, agresivo, demoníaco. ¿Cuánto tiempo habría estado en ese estado mental, con ese nivel de energía? No lo sabía. ¿Indefinidamente? ¿O solo unos minutos? ¿Quién saldría herido si lo primero fuera cierto? Odiaba esto. Sobre todo, odiaba haber disfrutado eso más de lo que quería admitir. Ah, Shinazugawa-san. Una voz alegre lo sacó de sus pensamientos y miró para ver a Rengoku levantarse de una posición arrodillada en el engawa. Sanemi parpadeó. ¿Cuándo había llegado aquí de nuevo? ¿A dónde había estado yendo? ¿Había estado tan perdido en sus pensamientos? Su autodisciplina realmente estaba destrozada. Gruñó asintiendo con la cabeza hacia el hombre de cabello amarillo. ¿Kamado-san está contigo? La pregunta tomó a Sanemi por sorpresa, pero también sirvió para recordarle nuevamente toda la situación que tanto odiaba y apretó los dientes. Luego buscó a los otros dos demonios. Todavía estaban fuera del recinto pero venían hacia ellos. También odiaba poder sentir eso. Son así, dijo, prácticamente gruñó, en realidad. Deberían estar aquí pronto. Se dirigían en dirección a los dos pilares. Lo que probablemente significaba que venían a entrenar. Lo que significaba que Sanemi tendría que buscar otro lugar para entrenar o renunciar por completo a la idea de entrenar. Lo que simplemente le molestó aún más.
Fue a pasar furioso junto a Rengoku, pero el hombre se levantó rápidamente, espada en mano, y se puso a su lado. Eso sorprendió a Sanemi. Acabas de preguntar sobre ellos. ¿No tienes que hablar con ellos o algo así? La sonrisa de Rengoku se deslizó un poco, pero bien podría haber sido un ceño fruncido con su disposición normal, y generalmente muy frustrante. No. Yo, creo que preferiría evitar a Kamado-san ahora mismo. Sanemi levantó una ceja con curiosidad. ¿Qué había hecho el niño? Se preguntó. Rengoku notó su expresión y sus ojos se abrieron un poco al darse cuenta. No por culpa suya, por supuesto. El demonio frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? El Flame Pillar se quedó en silencio antes de responder. Acabo de recibir noticias de la muerte de mi padre. Murió defendiendo a la hermana de Kamado, de Waxing One. Yo, simplemente deseo evitar el recordatorio hasta que tenga un mejor control sobre mí mismo. Y entonces la sonrisa del hombre volvió, aunque parecía más forzada de lo normal. Honestamente, asustó un poco a Sanemi. Pensó que probablemente debería decir algo. Lo siento. Por tu padre y todo eso. Sabía lo que era perder a un padre a causa de los demonios. La sonrisa pareció fundirse en algo más real, más normal. Gracias, Shinazugawa-san. Enriqueces al cuerpo con tu presencia. Y lo decía en serio. Eso hizo retroceder a Sanemi y se detuvo, solo mirando al hombre pelirrojo y amarillo, quien tardó un par de segundos en darse cuenta de que caminaba solo. También hizo una pausa y se volvió hacia el pilar de viento, interrogando. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó Sanemi, con las manos temblando a los lados porque apretó los puños con tanta fuerza. Rengoku inclinó la cabeza hacia un lado, con esa tonta sonrisa aún en su lugar. ¿Por qué no lo haría? Simplemente digo la verdad. Soy un demonio. Sin embargo, controlas tus impulsos. ¿Es realmente una señal de fuerza? No, no lo es. Gritó Sanemi, respirando con dificultad. Rengoku pareció lo suficientemente sorprendido como para cerrar la boca y parpadear ante su compañero Pilar. Luego simplemente se desinfló. A veces no puedo controlarlo. Se miró las manos, las garras eran tan obvias. Y aún así no has matado a un humano, dijo el Pilar de Llamas, su voz sorprendentemente suave. Solo porque tuve suerte, se quejó Sanemi. Tenía gente alrededor que podía detenerme. Personas que buscaste a propósito. Bueno, no se equivocó. No me importa que te hayas convertido en un demonio. Confío en ti, Shinazugawa-san, porque te lo mereces. Has aprovechado al máximo una mano muy pobre y estás convirtiendo una debilidad en una fortaleza. Sanemi, no esperaba eso. De hecho, se sintió un poco avergonzado y miró hacia abajo, raspando el engawa con el pie. He tenido suerte, insistió. Y un día esa suerte se acabará. Un día, lo perdería y un humano se interpondría en su camino y ese sería el final. Rengoku pareció pensar en eso por un momento antes de finalmente responder. Si llega ese día, yo y todos los demás Asira estaremos allí para detenerte. Su sonrisa se amplió de nuevo. Pero ese día no es hoy. Ven, dijo el Pilar de Llamas con una sonrisa mientras golpeaba con cariño una mano en el hombro de Sanemi, los demonios pueden beber té. Compartamos una tetera. A Sanemi nunca le habían gustado la mayoría de los tés, pero, eso, sonaba bien en este momento. Sí, estuvo de acuerdo y siguió al otro hombre al interior. Solo más tarde recordó que Rengoku había estado llorando a su padre. Y aún así, incluso en su dolor, se había tomado el tiempo para tranquilizar a Sanemi. Su respeto por el Pilar de la Llama se disparó ese día. ¿Entonces, te vas? Preguntó a Katsuji mientras le devolvía uno de los dedos de Tanjiro. Acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la morbilidad de todo esto, Tanjiro había perdido la cuenta de cuántos dedos había cortado y reabsorbido, cerró los ojos y se concentró. Pasaron varios segundos, pero el pequeño apéndice desapareció y el viajero del tiempo asintió firmemente ante la pregunta y el logro. Se había vuelto mucho más rápido. Sí. Probablemente tan pronto como termine aquí. Extendió su mano hacia otro dedo, tratando de no mirarlo mientras se concentraba en él al mismo tiempo. La reabsorción todavía era inhumana y más asquerosa que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Desear que su carne se moviera y cambiara también era un sentimiento extraño. Uno que enviaba escalofríos por su columna cada vez, pero lo estaba entendiendo. Y podría ser útil, sacudió la cabeza y continuó explicando. En realidad, acabo de hablar con Oyakata-sama al respecto. ¿Entonces por eso entraste después de que regresamos? Preguntó a Katsuji, mirando hacia la casa antes de mirar al demonio progenitor.
Sí. ¿Qué pasa con el mocoso del sótano? Preguntó el demonio de cabello rosado, entregándole el pequeño apéndice. Tanjiro hizo una pausa. Cierto. Kimiko, ¿podrías vigilarla? Solo asegúrate de que no se despierte y evita que ataque a la gente si lo hace. El ex Waxing Tear no respondió durante varios segundos. Luego frunció el ceño. ¿Quieres que proteja a los débiles? El viajero del tiempo parpadeó y luego sacudió la cabeza. ¿No habían hablado ya de esto? Estaba seguro de que así era, así que volvió a levantar la vista y se encontró con la mirada del otro, tratando de transmitir su decepción sin decirlo en voz alta. Debió haber funcionado porque Akatsuki se estremeció y miró hacia otro lado, luego se aclaró la garganta. Hábito. Probablemente sería mejor conseguir a alguien dedicado a ella que la cuide. Entonces él negó con la cabeza. Si no quieres, puedo pedirle a Rengoku-san que, no. No, yo, lo haré. Parecía dolido, pero decidido. Tanjiro lo observó durante varios segundos y tomó otro dedo para absorberlo. ¿Seguro? Akatsuki volvió a dudar, pero cuando respondió, asintió con firmeza. Sí. Tanjiro sonrió, orgulloso del chico. No creía que pudiera decirle eso, probablemente no lo tomaría bien, pero, un shock recorrió su cuerpo desde su mano, donde acababa de reabsorber su dedo. Saltó un poco, mirando su palma. Eso, no había sucedido antes. ¿Qué, había sido eso? Akatsuki lo estaba mirando ahora con una expresión extraña en su rostro. Tanjiro frunció el ceño y con cautela aprovechó lo que podía sentir del demonio. Desconfianza y griega. ¿Anticipación? ¿Qué fue eso? Preguntó lentamente. Cuando el pelirrosa no respondió, Tanjiro sintió que entrecerraba los ojos. Sé que sabes algo. Su expresión cayó en resignación. Ese era mi dedo. Tanjiro parpadeó, luego volvió a mirar su palma, con el ceño fruncido, y luego volvió a subir. ¿Qué? Muzan absorbería demonios para obtener sus poderes, dijo encogiéndose de hombros. Al viajero del tiempo no le gustó hacia dónde se dirigía esto. Así es como planea conquistar el sol. Correcto, dijo Tanjiro lentamente, sosteniendo su mano contra él como si hubiera sido lastimada, como si necesitara protegerla, por más tonto que fuera. Tenía curiosidad por ver si podías obtener nuestros poderes. Pensé que podíamos empezar poco a poco e ir subiendo si no. El demonio progenitor simplemente parpadeó ante su subordinado. ¿Tú, quieres que, te absorba? Preguntó, sintiéndose más que un poco enfermo, nada agradable además del hambre. Akatsuki se encogió de hombros. Muzan robó nuestros poderes, pero creo que nunca le importó lo suficiente como para intentar ver si podía obtener los poderes sin absorber también al demonio por completo. Tanjiro se puso de pie entonces, mirando hacia abajo a la defensiva. ¿Por qué? No quería ser como Muzan. Y. Akatsuki lo sabía, pero de todos modos había eliminado su elección. Ni siquiera había hablado con él sobre eso, simplemente lo había metido en, ¿qué? ¿Un experimento? ¿Por qué se sintió como si se hubiera convertido en un demonio para empezar? ¿Por qué no dijiste algo? Preguntó, incapaz de evitar la traición en su voz. Porque no habrías aceptado y necesitas toda la fuerza que puedas conseguir. No se equivocó. Pero aún, tal vez en las primeras líneas de tiempo lo habría aceptado ciegamente, o si no, habría explicado por qué no le gustaba lo que había sucedido y luego simplemente habría seguido adelante, pero, ya no era el chico de la primera línea temporal. Hacía mucho tiempo que no lo era, por mucho que actuase como tal. En ese momento, necesitó cada gramo de fuerza que tenía para no arremeter y destrozar por completo a Akatsuki hasta que dejó de regenerarse. Y eso lo asustó. Deberías haber preguntado, fue todo lo que dijo, todo lo que se atrevió a decir, antes de darse la vuelta y alejarse apresuradamente. A ver si puedes usar ondas de choque en algún momento, le gritó el ex Waxing Tear. Él no respondió. No pudo. ¿Estaban esas lágrimas apareciendo en sus ojos? Parpadeó varias veces y su visión se aclaró. Por ahora. No entendía por qué esto lo molestaba tanto, excepto que ahora se sentía como un demonio, como una luna creciente en lugar de un cazador de demonios humano. Normalmente, con la excepción del hambre, todavía sentía que al menos podía presentarse como, bueno, él mismo. Como Kamado Tanjiro y no Waxing Zero. Pero de vez en cuando simplemente lo golpeaba. Nunca volvería a ser Kamado Tanjiro, por mucho que lo fingiera.
Necesitaba alejarse antes de hacer algo de lo que se arrepintiera más tarde, antes de reaccionar como se había obligado a hacerlo en los dos bucles anteriores con Musan flotando sobre su hombro y alentándolo o directamente ordenándolo más atroz, sacudió la cabeza. No quería que eso volviera a convertirse en un hábito, nunca más. Eso estuvo bien. Tenía que irse de todos modos. Mientras entraba corriendo a la finca, no pudo evitar extender la mano y ver lo que Akatsuki estaba sintiendo. Encontró preocupación y culpa. Bueno, eso al menos estuvo bien. Bien. No ayudó lo que había hecho, pero, tal vez podrían hablar más tarde, después de que Tanjiro hubiera regresado de Swordsmith Village. Sin embargo, lo que realmente le afectó fue la resignación y el miedo. Akatsuki todavía le tenía miedo. Todavía esperaba que él, hiciera lo que Muzan habría hecho, hacer lo que quería hacer inicialmente, y destruirlo o al menos disciplinarlo. Penosamente. No soy como él, susurró para sí mismo, apretando sus manos contra su pecho con fuerza. No lo soy. Él estaba bien. Él estaba bien. Realmente deseaba poder creer eso. Nezuko respiró hondo y adoptó la postura para su, actualmente, forma final. Novena forma. Albura Flow. Y con eso, atravesó el claro, concentrándose en sus pies y luego en sus movimientos mientras giraba en el aire, añadiendo ese poder extra al arco de cada movimiento. El tiempo fue crucial aquí. No era perfecto, de ninguna manera, especialmente porque acababa de descubrir la técnica y no había tenido suficiente tiempo para practicarla. Aún así, funcionaría en una pelea y mostraría su objetivo en esta forma de su estilo. Al llegar al arco de la forma, cortó el árbol al que había estado apuntando y luego se aseguró de apartarse del camino cuando comenzó a caer. De todos modos, necesitaban la madera para terminar el último carro que necesitarían para completar la mudanza desde su segunda casa en la montaña. El árbol cayó al suelo del bosque con un fuerte estrépito, lanzando al aire nubes de hojas, polvo y semillas. Nezuko permaneció en la postura final, respirando con dificultad, durante varios segundos antes de levantarse y enfrentar a su maestra. Urokodaki estaba al otro lado del claro, con los brazos cruzados y una mano acariciando la barbilla de su máscara. Ya veo, dijo finalmente pensativamente. Creaste este estilo para compensar la falta de fuerza que de otro modo habría sido un perjuicio. Nezuko sonrió ampliamente. Hola, sensei. El hombre enmascarado asintió. ¿Por qué no solucionar el problema como lo ha hecho nuestro pilar de insectos? La mayor de las chicas Kamado enfundó su espada y comenzó a caminar hacia su sensei. Shinobu-san es un pilar increíble, pero admite que su forma tiene problemas. No soy muy hábil con el veneno y no quiero depender de su experiencia. Quería una forma que yo creara y que pudiera cambiar y modificar según sea necesario. Uno que no solo conozco por dentro y por fuera, sino que está hecho para mí. El asentimiento que su maestra le dio en ese momento fue a la vez firme y lleno de aprobación. Tan pronto como estuvo dentro del alcance de su brazo, él se acercó y le dio unas palmaditas en la cabeza. De hecho, has crecido bien, niña. Estoy muy impresionado con tus formas. Te estás acercando rápidamente al nivel de una Ashira y has superado mis expectativas. Ella no pudo evitar sonreírle mientras la calidez de su cumplido la llenaba. Gracias, sensei. E incluso ahora que tienes la fuerza y la capacidad para ejercer la forma de agua en su máxima extensión, ¿seguirías usando tu forma no refinada? Nezuko se desinfló un poco. Bueno, no veo ningún problema en usar la forma para mejorar aún más mi fuerza. Y mi velocidad. Puede que no sea necesario ahora como solía serlo, pero los demonios aún pueden alcanzar niveles que ni siquiera los maestros de las formas pueden alcanzar. Tal vez esta sea una manera de impulsarlo y nivelar el campo de juego mucho más. Aún necesitas trabajar en tu sincronización en esa forma final tuya. Ella había estado esperando eso. Sí, sensei. Lo sé. Una pausa, luego el hombre mayor se aventuró, antes de que comencemos a cortar ramas del árbol que derribaste, podría darte algunos consejos sobre dónde mejorar tus movimientos para ganar la máxima fuerza. Nezuko parpadeó y luego sonrió felizmente, saltando un poco emocionado. ¿Lo haría, sensei? Me encantaría saber qué cree que podría ayudar. Ella no vio su rostro, obviamente, pero prácticamente podía sentir la suave sonrisa que cruzó sus labios. Esta vez le dio unas palmaditas en el hombro en lugar de en la cabeza. Entonces comencemos. Muéstrame la postura de tu 9º grado otra vez. Nezuko así lo hizo, retirando su espada. Urokodaki sensei asintió.
Ahora, lentamente, muéstrame los siguientes pasos, ¿quieres darte prisa, Tanitsu? Inosuke le gritó por encima del hombro a Zenitsu, que jadeaba. Ese no es mi nombre. El respirador relámpago gritó enojado y luego volvió a jadear. Quiero ir a luchar contra el demonio. Zenitsu sintió que su corazón se detenía ante las palabras de su compañero. Lucha contra el demonio, la antigua luna creciente con la que se suponía que debían estar entrenando, ¿por qué estaba haciendo esto otra vez? Una luna creciente, anterior o no, los masacraría. Sentía las rodillas débiles y se desplomó, incapaz de contener un gemido. Se suponía que el demonio era bueno ahora y se suponía que los ayudaría a entrenar, pero, era una luna creciente. ¿Nadie más vio algún problema con esto? No te quedes ahí sentado y llores como un bebé otra vez. Gritó Inosuke, con los brazos en el aire mientras pisoteaba el suelo como un niño. Zenitsu casi podía ver su respiración saliendo de su máscara, a pesar de que no hacía suficiente frío para eso. No quiero ir. Gritó el peliamarillo, sacudiendo la cabeza de un lado a otro frenéticamente. Es demasiado aterrador. Entonces vas a romper tu promesa a Mozuko. Eso hizo que Zenitsu se quedara corto porque, cierto. Le había prometido a la ahora ausente Nezuko que entrenaría tan duro como pudiera. ¿Pero eso realmente significaba que tenía que luchar contra un demonio? ¿Por qué tenía que significar eso? Estaba a punto de abrir la boca y decir eso, pero Inosuke se le adelantó. Bien, quédate aquí y llora. Iré a encontrarme con Nezaki y seré súper fuerte y ella podrá ver lo increíble que soy. Espera, ¿eso significaba que Inosuke estaba enamorado de Nezuko? ¿Iba a intentar quitarle a Nezuko? Oh, no, no, Zenitsu se puso de pie, una nueva energía encontrada que no tenía antes corrió a través de él. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el jabalí salió corriendo hacia la siguiente colina. Oh, no podía dejar que Inosuke llegara primero. No podía dejar que se acercara hasta Nezuko. Podía verlo ahora mismo, Nezuko se sonrojó tan lindamente cuando Inosuke la llamó por el nombre equivocado, otra vez, y él se flexionó y ella dijo que era tan guapo y. No. Sucediendo. Primera forma de aliento relámpago. Thunderclap Flash Godspeed. Siseó, esforzándose hasta sus límites absolutos. No dejaría que cabeza de jabalí lo derrotara. ¿Demonio o no? Netsuko. Gritó mientras pasaba junto a Inosuke. Espera, ¿por qué solo escuchaba al jabalí reírse detrás de él? Muzan cerró de golpe el último libro que había estado mirando y lo arrojó a un lado, sin importarle que atravesara varias paredes. El crecimiento que Japón había experimentado recientemente no tenía precedentes. Había más humanos, fuentes de alimento y juguetes divertidos, bueno, a veces divertidos, y más conocimiento disponible que nunca antes, y aún así no podía encontrar nada que hacer con los lirios araña azules. ¿Por qué? Una vez que se dio cuenta de que la sociedad estaba cambiando de una manera que nunca antes podría haber comenzado, se permitió tener esperanza nuevamente, pero como siempre, había resultado en vano. ¿Por qué? ¿Por qué fue tan difícil encontrar un par de flores sencillas? ¿Realmente se habían extinguido? Su única otra opción era seguir convirtiendo a los humanos en demonios con la esperanza de que uno de ellos pudiera conquistar el sol y él pudiera absorberlos y terminar con esto. Finalmente podría tomar la decisión de conquistar el mundo entero, subyugando a todos los seres inteligentes del planeta. La sola idea hizo que sus múltiples corazones se retorcieran de placer. Pero todavía no podía contar con eso. Primero tenía que conquistar el sol. Afortunadamente, recientemente se le había ocurrido una idea sobre cómo hacerlo. Había algo diferente entre los que respiraban el sol. El niño se había convertido en un demonio sin haber conocido ni visto a Muzan. Tenía ojos marcados, y había una historia allí que el rey demonio realmente no podía adivinar. ¿Alguna conexión con sus demonios? Un demonio con el que se había encontrado el chico que de alguna manera había infectado sus heridas e incluso esa pequeña cantidad lo había convertido en lugar de matarlo. ¿Muzan se había perdido algún arte de sangre que convertiría lentamente a un humano en un demonio? Sin embargo, cualquiera que fuera la causa, el niño era demasiado peligroso para dejarlo vivir. La chica también. Se había resistido a ser convertida 2 veces, pero eso se debía al arte de sangre de su hermano. Estaba seguro de ello, y tenía que ser cierto ya que nunca se equivocaba. Había demostrado causar más problemas de los que valía, por lo que tuvo que morir. Sin embargo, eso dejó a varios niños más para explotar. Quería uno de esos niños.
Por muy buenos que parecieran ser para evitar sus demonios, incluso sus lunas crecientes, no podían huir para siempre. Él se aseguraría de ello. Continuó contemplando lo que haría cuando finalmente atrapara a uno de la familia, haciendo una lluvia de ideas y descartando varias ideas antes de que de repente apareciera una puerta frente a él. Frunciendo el ceño, se preguntó por qué Nakime lo había interrumpido. Ella lo sabía mejor, a menos que, ¿qué es? Él chasqueó. La puerta se abrió, al menos ella tenía esa sensación. Era una de las razones por las que le gustaba tanto, para revelar a la mujer arrodillada, viva en mano y su único ojo fijo en Muzan. Muzan-sama, dijo respetuosamente. Luego pronunció las palabras que harían que todo su día, no, todo su año, los encontré. Muzan sintió que una sonrisa aparecía en sus labios. ¿Cuáles? Podría jurar que vio sus propios labios temblar de placer. Todos ellos. No se molestó en resistir la sonrisa después de eso. Excelente.